¿Alguna vez has tenido que ser fuerte cuando por dentro estabas completamente destruido? Jesús pasó por un momento así en el Entre Getsemaní. líneas podcast. Jesús pidió a sus amigos que Descubre oraran la por él, palabra de Dios pero en lo ellos se cotidiano. quedaron dormidos. En Entre líneas vamos a ver qué vamos a aprender sobre esta escena. Los esperamos. Bienvenidos queridos amigos a un nuevo capítulo de Entre Líneas. Y bueno, estamos con la lección número 7 que lleva por título El jardín del Getsemaní. Vamos a dar la bienvenida a nuestros panelistas. Vamos a dar la bienvenida a Noemí. Hola queridos amigos, buenas noches. Un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Y también a Leo. Hola Leo. Hola, ¿qué tal María? Hola Noemí, hola amigos que están allí. Esperamos hoy tener un excelente estudio. Chicos, en particular creo que esta lección es triste, Sí. ¿no? Es bastante, no sé, me ha tocado a mí, ¿no? El hecho de momentos angustiantes, ¿no? Nos habla de momentos de angustia. No sé si nos puedan comentar algún momento en el cual quizás ustedes hayan sentido así una profunda angustia, ¿no? En algún momento de su vida. Mimi. Bueno, es angustia. Para los que no me conocen, yo tuve un accidente hace un par de años, pero este año tuve una operación en febrero, más o menos, y ya estaba en sala de operaciones y no llegaba la doctora. Y yo estaba muy angustiada porque a qué hora viene la doctora, no, a qué hora viene. Y yo ya estaba con todo y con este tema de que a veces te operan de otra cosa, estando en sala, yo tenía el miedo de que entre otro doctor y me haga otra operación, ¿no? Yo estaba con ese temor. Pero cuando ya me pusieron todo, ¿no? Ya estaba ahí, yo seguía preguntando, ¿y la doctora? Y la doctora, a tal punto que cuando ya escuché tacos, tic, tic, entró. Era la doctora hablando por celular y yo recién me calmé y fue rápido, ¿no? Ya, doctora, su paciente está preguntando por usted. Ya, ¿la escuchaste? Sí, ya, duérmete. Y me pusieron el oxígeno y así fue. Ni Y pasó siquiera la me dio angustia. chance de orar, ¿no? Porque en cada operación yo siempre no oraba y ahí ya me hacían dormir, pero fue muy rápido. Entonces creo yo que ha sido la única operación que sentí tanta angustia y no me dio la chance, el tiempo de orar, ¿no? Sí. Esa fue mi experiencia. Sí que fue angustiante porque no saber, Claro. ¿no? ¿Qué te iba a Sí. pasar? Si iba a estar quien te trató o quién sabe alguien que ni siquiera te ha tratado y algo Exactamente. cambiar. Y sabemos tantas operaciones que has pasado, pues Mimi es una guerrera, ¿no? Entonces, ¿Verdad? que haya sentido después de tantas operaciones angustia en una de ellas, pues sí es significativo, ¿no? Leo. Claro. Bueno, de mí un poco diferente a la historia de Mimi. Me viene a la mente una historia de la mocedad, de la adolescencia, cuando con mis amigos íbamos a nadar al río y ellos se retaban a nadar en la parte más profunda. Yo no sabía nadar y sin embargo en la presión social, el hecho del reto, ¿no? A veces eso genera también el querer hacerlo y entonces en una de esas ya pues digo, ya voy, ¿qué es lo peor que puede pasar, no? Y ellos se lanzan, salen y cuando me toca a mí también me lanzo, pero a diferencia de ellos yo no salgo, pues no. Me voy hundiendo, me voy No. hundiendo, me voy hundiendo. Y recuerdo clarito cómo empecé a angustiarme de una forma muy profunda. Fue una de las veces en las que sentí como iba perdiendo la conciencia de forma así. O Progresiva. sea, claro, como cuando vas viendo que se apaga el poquito, poquito a poquito, Ibas y eres viendo la luz. consciente, ¿no? Y entonces lo que atiné a hacer es a orar a Dios, ¿no? Y decirle, por favor, ayúdame, dame una nueva oportunidad, quizás estoy fallándote o algo.
y sentí un empujón del piso, no lo sé explicar porque era muy profundo Wow. y sentí que algo me empujó. Entonces al momento de salir, grité, ¿no? Auxilio, auxilio, y logré ver cómo es que todos estaban tranquilos, o sea, nadie se había percatado de que me estaba Que no ahogando, estaba lejos. Ay, ¿no? no. Y la historia de Jesús más o menos va por ahí, ¿no? Jesús estaba pasando un momento muy terrible. Sus discípulos un poco lo comprendían, Ujú. sí, sí compartían su dolor, pero no entendían realmente cómo lo estaba pasando, ¿no? Y algo así me sentí porque yo salí y los vi tranquilos, o sea, tranquilamente me hubiera ahogado, ni enterados. Después de un rato quizás. Ay, no, no hubiera estado Leo con nosotros. Oh, no, no. Bueno, no son situaciones de totalmente de angustia, ¿no? En mi caso, no sé, al igual que quizás alguno de ustedes, también ha sufrido de crisis de ansiedad, que es completamente feísimo, ¿no? Entonces, que creo que es algo que no se lo desea a nadie, pero se da, ¿no? Entonces, y somos humanos, tenemos condiciones en las que puede pasarnos a nosotros también, no sé si hayan sufrido de depresión también, ¿no? Entonces, son cosas que como humanos sentimos, ¿no? Tristeza, sentimos angustia, ¿no? Y justo de eso trataba la lección. Y bueno, al inicio nos habla de algo un poco triste, ¿no? Que nos dice que Jesús estaba junto a quienes se supone deberían haberlo apoyado, que eran los discípulos, ¿no? Correcto. Y justo nos señala Juan 26, 36, donde empieza el estudio de esta semana, ¿no? Y nos dice que pidió la ayuda a sus discípulos, ¿no? Incluso principalmente a tres. Pero, ¿qué pasó con ellos? Creo que fue muy complicado. Es como que fue a pedir ayuda a sus discípulos porque para pasar ese trance y ellos se quedaron dormidos. O sea que, o sea, saber que ya llega mi momento de pasar todo el camino para la cruz y que las personas que yo quiero, que les pido apoyo para tener fortaleza, no está. Sí, sí, de hecho, algo que, como un poquito para retroceder brevemente en la vida de Jesús, Jesús siempre había sabido cómo responder frente a todos los problemas las pruebas que le hicieron quizás algunos rabinos, las trampas que quizás algún fariseo le presentaba, las muchedumbres nunca le perturbaban la paz, la calma, o sea, desde su niñez, cuando en algunas ocasiones nos relata, por ejemplo, en el libro El deseo de todas las gentes, se le trataba de perturbar también su tranquilidad o su felicidad, también respondía asertivamente. Siempre había manifestado una calma imperturbable, ¿no? Y siempre sabía cómo resolver casi todos los asuntos. Ujú. Pero en esta ocasión es como rompió eso, porque llegó un momento tan perturbador que incluso sus discípulos no sabían, o sea, estaban viendo una nueva faceta de él, Eso. ¿no? Una nueva faceta de él. Ajá. Y entonces podemos ver esa parte de su humanidad como para que nadie diga, no, Jesús nunca llegó a sentir emociones tan tristes o intensas como yo siento, sino que también las pasó. Y al pasarlas, ¿no? Este, quizás siempre es bueno cuando uno está triste tener alguien en quien apoyarse, pero lamentablemente los discípulos que hacen un eco de nosotros muchas veces se quedaron dormidos, ¿no? En el momento cuando él más necesitaba esa ayuda. ¿Y en qué nos podemos fundamentar por esto? Porque él los llevó y les invitó a acompañarlo. Si él no lo hubiera necesitado, hubiera ido como tantas veces iba, solo, a orar, ¿no? Le acompañaban hasta cierto momento, pero él se separaba por lo general y se iba a pasar momentos a solas con Dios, ¿no? Pero en esta ocasión él pidió compañía, ¿no? Entonces, eso. Que es una lección muy Ujú. importante, ¿no? Que Dios justo, sí, que la Biblia en realidad lo manifiesta, ¿no? Entonces, cuando nosotros estemos tristes, porque Jesús va, habla con los discípulos y principalmente llama a Pedro, Santiago y Juan y les dice, ¿no? Oren conmigo porque estoy triste. O sea, es bien difícil, o sea, muy difícil, yo creo, ¿no? Para Jesús decir eso, ¿no? Porque ellos habían visto, como tú dices, tantos milagros, cuidarlos, curar, sanar, revivir, y que ahora venga y te diga, estoy triste. Entonces, pero es una lección dentro de la Biblia que cuando tú estés triste busques a alguien, porque Jesús no se quedó solo, ¿no?
Claro. Y como tú dices, también sabía que estaba el padre con él, pero necesitaba un apoyo, ¿no? Una persona en realidad. Entonces, él pidió ayuda y es una lección muy importante. Pero a pesar de eso, ellos se quedaron dormidos, ¿no? Mimi, ¿qué puedes comentar acerca de esta parte? Sí, reforzando que la Biblia indica, ¿no? Siento mi alma una tristeza de muerte. O sea, ¿qué tan triste nos podemos sentir? ¿O en qué momentos? Creo que ahí nos podemos a reflexionar, y ustedes también en casa, queridos amigos, ¿en qué momento tan triste de aflicción donde ya se sienten morir? Es como decir, ¿sabes qué? Ya no quiero nada, se acabó, hasta aquí llegué, no quiero nada. Y hay muchas personas, y quizás ustedes en casa tienen amigos, familiares que llegan a estar en un estado de depresión, una tristeza constante. Quizás Jesús su tristeza no fue constante, pero sí llegó a sentir esa presión profunda a tal punto de sentir la muerte como tal, ¿no? Ujú, Y ahí es donde la lección también apunta a que él temía, Cristo temía profundamente el trago que estaba a punto de beber. ujú. Sí, gracias por mencionarlo, ¿no? Y sumando al texto que tú leíste, que esa tristeza de muerte está vinculado a cuando les dice quédense conmigo aquí y permanezcan despiertos. O sea, les dice literalmente estén despiertos conmigo. Es como quiero pasar este trago, pero con ustedes Los necesito. los necesito. Ujú, Los necesito, ¿no? Entonces, qué interesante, ¿no? Y mencionó Mimi, una parte que es el trago, que es clave entender a qué tipo de trago se refiere, ¿no? O sea, porque literalmente tomado puede ser una bebida, ¿no? Pero aquí está hablando un poco simbólicamente, ¿qué tipo de trago? Y en Apocalipsis 14:10 nos habla ujú. de qué tipo de trago, qué trago es el que estaba sintiendo en ese momento, ¿no? Y nos dice lo siguiente, Apocalipsis 14 días. 14:10, ¿no? Nos dice, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego. Lógicamente Jesús no es que va a compartir la historia de el castigo que va a tener el enemigo, no, eso no, pero sí sintió esa ira en el sentido de que Él cargó nuestros pecados. Entonces, Él no sufrió la ira de Dios por su pecado, porque Él nunca pecó. Entonces, no podríamos deducir eso. Pero Él cargó con la ira del pecado de la humanidad, ¿no? Entonces, eso lo tenía realmente perturbado. O sea, ella de antemano sabía que iba a morir. Eso también lógicamente perturba a cualquiera, mucho te puede perturbar, pero él en este momento estaba sintiendo un poco de lo que iba a sufrir ya pronto en la cruz, que es la ira de Dios, ¿no? Entonces él dice, ¿no? Si es posible aparte de mí, este Exacto. trago, ¿no? Ujú. Entonces era algo muy fuerte para él que siempre estaba unido a Dios, o sea, sentir una pequeña separación de Dios era algo que lo perturbaba tremendamente. Algo que me decían a mí era que, digamos, tú has hecho algo malo y sientes culpa, ¿no? Ujú. No sé, y te duele. Esa culpa lleva una carga, ¿no? Entonces, Jesús llevaba la carga de todos, de las personas que han mentido, que han asesinado, las personas, no sé, tanta culpa que yo creo que es una culpa sobrehumana, ¿no? O sea, no creo que ninguno de nosotros sea capaz de sentir eso, ¿no? Y el momento en el que él sentía que iba a llevar esa carga, pero iba a estar solo. Entonces yo creo que ahí fue un momento crítico, ¿no? Y cuando regresa de la oración, ve a sus discípulos dormir. Pero aún así, ustedes saben, amigos, en casa, que ustedes vayan a buscar. Y yo creo que la reacción de cualquier persona es molestarse. Creo que es una reacción natural, ¿no? Cuando alguien le pide esa ayuda y te dice, no, no puedo. Pero Claro. ¿por qué? Si yo te he ayudado, he estado contigo, ¿por qué me haces esto? ¿No? Buen punto. Pero Jesús hasta ese punto, Jesús mostró compasión. O sea, qué tanto amor Jesús sintió por sus discípulos, por nosotros, por todo este mundo, que a pesar de que Él estaba ahí
a veces creemos que tú das lo bueno, das lo mejor y esperas que las personas te puedan devolver un poquito de lo bueno que tú eres, ¿no? O que Ujú. tú has dado, pero sin embargo no obtuvo eso. Y es curioso, ¿no? Incluso Jesús les dijo con una segunda intención, porque recuerden que ahí estaba Pedro, quien lo negó después, ¿no? Y justo ahí le dice, oren porque, para que no entren en tentación, porque ahí Jesús le advierte, puede que entren en tentación y oren, pero tampoco Ujú. duraron mucho tiempo porque se volvieron a dormir, ¿no? Pero Sí. como tú dices, ahí sí se ve la compasión, pues de que aún en un momento de angustia, Jesús sintió compasión por sus discípulos. Y sí, eso es interesante. Y también les dice algo más. En Mateo 26:41 les dice, ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Eh, Básicamente aquí toca una parte de la humanidad, de nosotros, de ti y de mí. Muchas veces nosotros estamos llenos de buenas intenciones, buena voluntad, ¿no? Queremos hacer bien a nuestros padres, queremos hacer el bien a nuestros amigos. Por lo general, todos tenemos buenas intenciones, pero pasar de la buena intención al hecho es otra cosa, ¿no? Entonces, no siempre las buenas intenciones deberían de quedarse en buenas intenciones. Para pasar de las buenas intenciones a lo que es la acción, necesitamos la oración. Y una oración ferviente, ¿no? Entonces, aquí dice, ustedes tienen buenas intenciones, buena voluntad, pero son débiles. Toca esa parte de nuestra humanidad, ¿no? Y a veces hay, justo pasando ya la otra lección, ¿no? El querer hacer algo bueno, si no está basado en Dios, no resulta bien, ¿no? Como lo que le pasó después a Pedro, ¿no? Que vino Judas y pues lo traicionó, ¿no? Ujú. Lastimosamente, quien también tenía que estar junto a Jesús después lo traiciona, ¿no? Ujú. Y Pedro, en su intención de querer defender a Jesús, hace algo malo, ¿no? O sea, el impulso. Claro, terminando la parte donde ya Jesús regresa por tercera vez, Ujú, hay algo que tenemos que rescatar en el tema de que dice, Señor, si pasa por mí esta copa, ujú. pero por sobre todo que se haga tu voluntad. Y hay algo que quiero resaltar en la lección que dice, si el Padre me da de beber este trago amargo, ¿acaso no habré de beberlo? Y eso es algo muy profundo, ¿no? Porque si bien es cierto, todos pasamos buenos momentos, pero como también los malos, ¿por qué no agradecer también los momentos malos o las pruebas que Dios nos da? ¿No? Así es. Porque Dios nos está dando para que nosotros podamos aprender, ¿no? O sea, ¿para O qué es? O fortalecernos. fortalecer. A Ujú. veces creo que nos damos cuenta que cuando más problemas tenemos, más nos acercamos a Dios, Ujú. más oramos, más estamos haciendo vigilias, hacemos, qué sé yo, ayuno, Ujú. más, pero cuando tenemos más problemas. Sí, quería redondear como para ir concluyendo ya. Ujú. La lección espiritual y trascendente del Evangelio que se manifiesta acá, ¿no? Todo esto que pasó Jesús, tiene un propósito y eres tú. O sea, todo lo que él pasó, más allá de las lecciones prácticas que nos enseña, que ciertamente lo son, está la gran verdad. Y tuvo que pasar todo ese trago amargo para darte redención a ti. Entonces, sin cada aspecto que él vivió en su vida, tú y yo no hubiéramos tenido la oportunidad de la salvación. Eran necesarios sus méritos perfectos para que nos abra esa puerta del cielo, ¿no? Acá, si bien todavía no llega a la cruz, pero ya estaba dando los pasos finales para consumar ese hecho. Y él entregó toda su voluntad a Dios y dijo, hágase tu voluntad. Voluntad. Entonces, él ya hizo todo. ¿Qué vamos a hacer nosotros en respuesta? Es cierto, ¿no? Y bueno, el hecho de que también Jesús, al momento de buscar a su Padre, Dios también responde, ¿no? Entonces, de hecho, de este pequeño pasaje, ¿no? Del Getsemaní, tiene tantas lecciones, Sí. tantas lecciones que sacar, ¿no? El hecho de buscar a Dios, el hecho de buscar amigos, el hecho de que siempre Jesús responde, ¿no? Y como decía Mimi, como dice Leo, que todo lo que se pasó, que fue muy, muy angustiante,
en realidad fue por amor, ¿no? Amén. Que a pesar de que tú puedas tener angustias, problemas, no sé si antes, ahora o quién sabe posteriormente puedas sufrir algún tipo de angustia, Dios está contigo, ¿no? Está contigo, no te va a dar una prueba que no sea, digamos, ¿no?, tolerable para ti y no te va a dejar solo, no te va a dar una salida, no te va a dejar sin salida, ¿no? Te va a dar siempre, hay una respuesta, ¿no? Mimi. Bien, la lección es muy triste, la verdad, porque también da una lección de que Jesús realmente pasó por todas las emociones que tú y yo podemos sentir, desde tristeza, hambre, depresión, la presión de todas las emociones. Wow, y aún así mantenerse fiel a lo que su padre le mandó hacer y por amor a nosotros es algo muy profundo. Y en todo ello, Jesús siempre buscó a su padre. Entonces, queridos amigos, al menos la lección que yo he captado es que en todo momento siempre busquemos a Jesús, busquemos a nuestro Padre Celestial, porque en Él vamos a poder encontrar ese consuelo. Y Jesús va a mandar, y nuestro Padre va a mandar el ángel, así como Jesús lo hizo, también lo va a hacer por ti y por mí. Esa es la lección que... Qué gran lección. Bueno, son muchas en realidad, ¿no? Sí. Esperemos que ustedes también puedan disfrutarla, leerla y van a ver que van a sacar, creo que muchas más lecciones, ¿no? Está Sí. muy profunda. Sí, es una esta lección que tiene muchas más lecciones y esperamos que profundice, ¿no? Esto es una puntada nada más, Del iceberg. pero ojalá puedan estudiarlo más profundamente. Les agradecemos por su compañía y bendiciones. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chicos. La lección Getsemaní esta semana nos enseña muchas lecciones que a veces olvidamos. Una de ellas, que nuestro amado Jesús, cuando se sintió triste, no cayó en el hecho de no buscar ayuda. Fue a Dios, que es su Padre Celestial, y fue también a decirle a sus amigos, acompáñenme. Nosotros recordemos que en nuestra vida podemos pasar situaciones muy difíciles y aun cuando nuestros amigos nos fallen, tenemos a nuestro Padre Celestial. En Entre Líneas les esperamos en el próximo episodio. Bendiciones.